Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 8. Se sabe de buena tinta que hay un caso de unión ilegítima en vuestra comunidad y tan grave que ni los gentiles la toleran. Me refiero a ese que vive con la mujer de su padre. ¿Y todavía tenéis humos? Estaría mejor ponerse de luto y pidiendo lo que él ha hecho, eso desaparezca de vuestro grupo. Lo que es yo, ausente en el cuerpo pero presente en espíritu, ya he tomado una decisión como si estuviera presente. Reunidos vosotros en nombre de nuestro Señor Jesús y yo presente en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregar al que ha hecho eso en manos del diablo. Humanamente quedará destrozado, pero así la persona se salvará en el día del Señor. Ese orgullo vuestro no tiene razón de ser. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Barred la levadura vieja para hacer una masa nueva, ya que sois panes ácimos, porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebramos la Pascua, no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 5. Señor, guíame con tu justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Señor, guíame con tu justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Señor, guíame con tu justicia. Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Señor, guíame con tu justicia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Sucedió que entró Jesús otro sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Estaban al acecho los escribas y fariseos por si curaba en sábado para encontrar de qué acusarle. Pero él, conociendo sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Él, levantándose, se puso allí. Entonces Jesús le dijo: yo les pregunto, si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla. Y mirando a todos ellos les dijo, le dijo, extiende tu mano. Él lo hizo y quedó restablecida su mano. Ellos se ofuscaron y deliberaban entre sí qué harían a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy una vez más el Señor, a través de su palabra, nos enseña algo que es muy importante, y es que nosotros nos demos cuenta de esa situación que Él ha resaltado mucho, y es que el hombre está por encima de las leyes, el hombre está por encima de las circunstancias, el hombre está por encima de todo lo que significa, más allá del hombre, la misma creación, la misma sociedad, el mismo estado. El ser humano es el centro, es lo más importante para Dios. Dios creó efectivamente las maravillas, todo lo que es la naturaleza, lo que es el cielo, la tierra, las estrellas, pero no podemos dejar de lado, repito, que dentro de la creación de Dios, lo más importante es el hombre. Por esa razón, entonces, en este texto bíblico, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, él está haciendo resaltar
que hay un caso de pecado en esa sociedad, en ese tiempo y en esa circunstancia de tiempo. Sin embargo, y dice que las personas, sobre todo los discípulos de Jesús, se encontraban orgullosos de lo de lo que sucedía. Y dice, en lugar de estar de duelo. ¿Por qué debían de estar de duelo? Pues porque ven el pecado, ven la desobediencia, ven todo lo que el ser humano hace apartado de Dios y sin embargo no se hace nada. Él nos está indicando, así como dice en la primera carta, qué es más importante, hacer el bien en vez de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla. Y mirando de esta manera entonces hizo que la persona que tenía una necesidad, que tenía una parálisis de su brazo, fuera el centro de atención de Jesús y lo sanara. Porque fíjense cómo todos los fariseos y los escribas estaban era pendientes de si él actuaba, porque en el Antiguo Testamento el día importante de celebrar es el día sábado y ese es el día que ellos tenían que respetar. Pero precisamente Jesús viene a darle un cambio estructural a esa concepción del Antiguo Testamento y de la ley de Moisés, y es a decir y a mostrar que todos los días son días del Señor, que para el Señor no hay días ni horas ni espacios vedados, para Él todo está vigente, está todo abierto. Lo que pasa es que siempre hay que mirar, porque Él les está preguntando en el primer texto de la carta a los Corintios, se está hablando precisamente de esa desobediencia a la ley de Dios, de de esa corrupción, de ese pecado, porque Él está diciendo, ¿no saben ustedes que un poco de levadura fermenta toda la masa? Por eso es que hace alusión a que al pecado, en este caso, pues está hablando de la inmoralidad, porque Jesús está diciendo acá, ¿no? Eh, a través de su palabra, perdón, Pablo está diciendo acá, es que hay un caso de inmoralidad. Es un caso de que va en contra de los principios, de los fundamentos de Dios, y que la sociedad no puede alegrarse ante eso, ni puede estar soberbia ni orgullosa. Nosotros tenemos que sentir el dolor, sentir cuando alguien se equivoca, cuando alguien cometió un error, un pecado, un delito, tenemos que sentir dolor ante esa situación. O sea, no podemos pasar desapercibidos, como que eso no es mi problema, como que eso no me interesa, sino que debemos dolernos frente a la situación que pasa a la humanidad, frente a la situación que pasa a nuestra familia, frente a la situación que vive nuestro vecino. Ante todos tenemos que condolernos, porque nosotros necesitamos sentir que el ser humano, así como lo dice Jesús en el Evangelio, el ser humano es más importante. El ser humano entonces cuando requiere ayuda debemos acudir a servirle a esta persona. Porque dice entonces en este Evangelio que Jesús entonces, ante la pregunta o ante el acecho que estaban haciendo los fariseos y los escribas, diciendo que estaba trabajando un sábado, entonces él simplemente le dijo a la persona que estaba necesitada que se levantara y que se pusiera en medio. ¿Qué significa eso? Que estamos hablando de que es esa persona que requiere ayuda, que requiere ser escuchada, que requiere ser abrazada, que requiere que le auxiliemos con el alimento, con el vestido, con el techo, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Esa persona que está necesitada requiere de nuestra ayuda, requiere de nuestra intervención, y eso fue lo que hizo Jesús. Aquí había una prohibición hasta ese momento de que el sábado se hiciera algo. Eh, Aún hoy los hebreos siguen, los judíos siguen respetando ese sábado, el sábado, pero nosotros los católicos, el día del Señor para nosotros los católicos es el domingo, que es el día en que resucitó nuestro Señor Jesucristo, es el día de la resurrección. Por eso el día del Señor para nosotros los católicos es el día domingo. Pero aquí lo más importante es que Jesús dice, miren, no es el sábado o el domingo, es simple y sencillamente que la gente entienda
que el ser humano es lo más importante y que cuando yo tengo que revisar cuál es, si tengo que cumplir, por ejemplo, una norma, cuál es la que más favorece a la persona. En esa norma hay un principio constitucional colombiano que se llama que el derecho sustancial prevalece sobre el derecho formal. Es más importante la esencia, el fundamento, el principio, que aún las mismas leyes escritas, sin decir que las leyes no son importantes, porque las leyes establecen el orden, porque las leyes establecen la seguridad jurídica, etc. Pero no podemos poner a la ley por encima del hombre, por encima del ser humano. Eso es lo que Jesús nos está diciendo acá. El hombre es el más importante. Por eso es que, y hacer lo correcto para esa persona. Porque dice, yo les pregunto si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal. Obviamente que es hacer el bien en todo momento, no solamente el sábado, sino en todo momento y en toda circunstancia. Salvar la vida en vez de destruirla. Claro que es más importante salvar una vida que cumplir una ley, que cumplir una norma. Por ejemplo, cuando estábamos en esta situación de cuarentena, había cierre de carreteras, había cierre de vías, no podíamos pasar de un municipio a otro. Pero ¿qué pasaba? Si había una persona que requería los servicios de urgencias del hospital, el policía no podía decirnos que usted no puede pasar porque está prohibido el tránsito entre municipios. No, lo importante es la prevalencia de la salud del ser humano y por eso pues podía pasar esa persona porque tenía sus excepciones. ¿Ante qué? Ante digamos, ese catálogo de derechos que prevalecen frente a los otros derechos. Los derechos también tienen un orden. Hay unos derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación y obviamente los más importantes son los de primera generación, sin que quiera decir que los de tercera no son importantes, porque son los derechos fundamentales relacionados con la persona. Entonces, eso es lo que Jesús nos está diciendo acá. Por eso es que tenemos que entender, como lo dice en la primera lectura, que la persona cuando siente dolor, cuando siente tristeza por las situaciones que otro vive, por ejemplo la situación de pecado, nosotros no podemos cerrarnos los ojos ante eso, sino tenemos que hacer algo. Y aquí Pablo nos está diciendo que se reúnan en el nombre de Jesús, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, lo entreguen. ¿Para qué? Para mortificar ese pecado y que así se salve el espíritu el día del Señor. Ahí es donde nosotros entramos a actuar frente a las circunstancias que se está viviendo en cada situación. Nosotros no podemos ser ciegos ante la situación de dolor, de pecado, de necesidad del otro. El otro es muy importante y por eso es que nosotros entonces tenemos que actuar frente a esa circunstancia. Y para eso tenemos que decir, como dice en el Salmo, ¿no? Señor, guíame con tu justicia. Protégenos, Señor, para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Hoy vamos a darle gracias al Señor Jesús porque a través de su palabra nos guía hacia la verdad. A través de su palabra nos guía hacia el amor, hacia el servicio, hacia la solidaridad, hacia asistir al otro, ayudar al otro, a hacer algo porque esta sociedad se cambie y se transforme. No podemos pasar por este mundo sin haber transformado, sin haber hecho el esfuerzo de ser diferentes, de hacer algo por el mundo, por la sociedad, para hacer que se cambie y se transforme. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén.